Calvino vino a recogerme en coche. Siempre había sido reservado y emocionalmente distante. A pesar de esto, permitió que su nuevo asistente se sentara a su lado en el asiento delantero. Fue en ese momento que me di cuenta de que nuestro matrimonio era irreparable. Ese día, Calvino fue a buscarme. Cuando abrí la puerta del pasajero, dudé por una fracción de segundo. Una mujer joven y atractiva estaba sentada allí, sonriendo cálidamente. «Hola, cuñada», me saludó cortésmente. Sin embargo, no hizo ningún movimiento para ofrecerme su asiento. Miré a Calvino, que estaba absorto en una llamada telefónica, ajeno a la tensión que se desarrollaba. Se suponía que íbamos a asistir juntos a una subasta, un evento que había esperado con impaciencia. Me había vestido meticulosamente, solo para descubrir que alguien más ocupaba el asiento del pasajero. «Hola, cuñada, soy Nicole, la nueva asistente del señor Han». La mujer se presentó con una sonrisa amistosa. Sus hoyuelos eran encantadores y superficiales a la vez. «Escuché sobre la subasta privada esta noche, así que le pregunté al señor Han si podía unirme para adquirir algo de experiencia. No te preocupes, no interferiré». Mi corazón se hundió al instante. Conocía demasiado bien a Calvino, siempre había sido distante y mantenía a los demás a distancia. Nuestro matrimonio había sido arreglado, y después de una cuidadosa consideración, decidimos estar juntos. La gente solía bromear diciendo que terminaría viviendo como una viuda, pero una vez que se estableció nuestra relación, Calvin mostró un lado tierno. Sus ojos se suavizaban cuando surgían las emociones. Él me decía: «Tú eres mi esposa, somos uno, eres diferente a los demás». Sin embargo, hoy algo se sentía mal. Sin embargo, no soy una mujer mansa ni sumisa. Soy María, alguien que nunca oculta su ira y siempre actúa en sus propios términos. «Fuera», ordené con frialdad, sin mostrar indulgencia. La chica se sorprendió momentáneamente. No esperaba que yo desafiara abiertamente su dignidad durante nuestro primer encuentro. Tal vez mi tono era demasiado severo. Nicole se quedó brevemente sin palabras. «Lo siento, cuñada», tartamudeó con voz temblorosa mientras se movía hacia el asiento trasero. Calvin acababa de terminar su llamada y se dio cuenta de mi frustración. Una mirada de impotencia e indulgencia cruzó su rostro mientras se inclinaba para abrochar mi cinturón de seguridad. Al ver que el asiento había sido ajustado, lo recoloqué rápidamente, irritado por la molestia. «Esto es muy frustrante. ¿Quién se atrevería a ajustar mi asiento de pasajero?». El coche estaba lleno de tensión y la muchacha permaneció en silencio, demasiado asustada para hablar. Calvin frunció el ceño levemente y sugirió con calma: «Si no te sientes bien, podemos irnos a casa. Es una recién graduada de la universidad. No hay necesidad de hacer un escándalo». Luego me atrajo a sus brazos. Por primera vez en todos estos años, pareció desconcertado por mi reacción. Esta es la primera vez que otra mujer ha estado en el asiento del pasajero. Calvin no se dio cuenta de que eso era exactamente lo que me estaba molestando. Todo el mundo sabía lo excepcional que era Calvino. Muchas mujeres lo admiraban, pero él permanecía intacto a pesar de la atención. Me alborotó suavemente el pelo y sonrió levemente. «¿Quién iba a decir que podía ponerte celoso?». Se inclinó para besarme, rozando mi mejilla con la nariz. «Ella es solo mi asistente, nada más. Nunca habrá nada entre nosotros». Calvino me sostuvo la cara, mirándome a los ojos, dándome su voto solemne. La intuición de una mujer rara vez se equivoca. A pesar de que solo había visto a Nicole una vez, sentí que tenía motivos ocultos con respecto a Calvino. Creía que una severa advertencia durante nuestro primer encuentro sería suficiente. Sin embargo, nunca anticipé que el collar destinado a mí en la subasta terminaría alrededor de su cuello al día siguiente. Eva, la asistente principal de Calvin, me envió una foto y una captura de pantalla de las redes sociales. En la imagen, el collar de diamantes en forma de media luna adornaba el delicado cuello de Nicole, realzando su encanto. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero una sonrisa permanecía en sus labios, sugiriendo que había llorado hasta quedarse dormida y tal vez había recibido un regalo a cambio. La captura de pantalla mostraba a Nicole publicando: «El presidente dice que una mujer debe mantenerse fuerte incluso cuando se le hace daño. Enjuga las lágrimas. Obedeceré, mi querido presidente».
acompañado de divertidos emojis de puños y una imagen del collar en su caja. En ese momento se me heló la sangre. Aunque era difícil de aceptar, tuve que reconocer la realidad. Estaba tan enfurecido que casi pierdo el control. Se sentía insoportable, como ver un pañuelo blanco manchado con sangre de mosquito. La sensación era extraña para mí. Incluso contemplé subirme a mi Ferrari amarillo y abofetear a esa mujer. Pero entonces me miré las manos y me di cuenta de que apuntar a una coqueta superficial estaba por debajo de mí. En su lugar, llamé a Laura de Hermes. La voz de Laura rebosaba de emoción apenas contenida por teléfono. Ella me aseguró: «No se preocupe, señora Han. Incluso si tenemos que vaciar todo Shanghái, me aseguraré de que consigas todo lo que deseas». Ese día, al final de la jornada laboral, los 46 asistentes y oficinistas de la sede de Han Group, excepto Nicole, recibieron un regalo extravagante de la esposa del presidente, un collar de Hermès valorado en 120,000 yuanes cada uno. Si bien cada pieza no era tan valiosa como el collar de subasta de 2 millones de yuanes, había muchas y el gesto fue equitativo. Eva manejó la situación hábilmente, instruyendo a todos para que publicaran en las redes sociales con la leyenda: «La esposa del presidente cree que todas las mujeres merecen lo mejor». «Aprieta los puños. Obedeceré, me cae. Mi querida esposa del presidente», junto con lindos emojis de puños y una imagen del collar en su caja. Naturalmente, los destinatarios estaban felices de cumplir. Como asistentes y personal de oficina, eran el centro de chismes de la empresa. Ahora que habían recibido regalos de la esposa del presidente, estaban ansiosos por compartir fotos y leyendas. Algunos astutos incluso agregaron: «La esposa del presidente realmente sabe cómo jugar el juego». La influencia de estos asistentes, aunque no significativa dentro de la empresa, fue formidable en la difusión de información entre los departamentos. En menos de 30 minutos, todos en la empresa supieron que la esposa del presidente había regalado collares de Hermès a todos. En cuanto a las razones, varios grupos de chismes ya habían comenzado a especular. El rostro de Nicole se puso pálido, claramente sintiéndose humillado. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras corría al baño para quitarse el collar de diamantes. Dos colegas que se retocaban el maquillaje la miraron y se rieron burlonamente. Mortificada, Nicole inclinó la cabeza y se apresuró a salir del baño, mientras las risas burlonas se hacían más fuertes detrás de ella. Sus mejillas se enrojecieron cuando volvió a colocar el collar en su caja y se lo devolvió a Calvino tal como había estado. Calvin acababa de terminar una videollamada con su socio comercial cuando notó a la chica que claramente había estado llorando de nuevo, sosteniendo la caja del collar y mirando tristemente al suelo. «¿Qué pasa?», preguntó Calvino, desconcertado. Antes de que pudiera responder, las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Nicole. Con voz suave y lastimera, dijo: «Señor Han, por favor recupere este collar. Estoy demasiado asustada para quedármelo». Una leve expresión de disgusto cruzó el rostro usualmente severo de Calvino. Sus instintos le decían que algo andaba mal, pero no la confrontó directamente. En cambio, la observó en silencio. Nicole se mordió el labio, dudó un largo momento y finalmente comenzó a explicar todo lo que había sucedido en la oficina ese día. «Señor Han, lamento haberle causado siempre problemas. Solo publiqué en las redes sociales para animarme». «No tengo ni idea de cómo la señora Han descubrió esto», susurró Nicole, con la voz temblorosa por las lágrimas. «Nunca pensé que reaccionaría con tanta dureza». La mujer parecía tan vulnerable y triste como un pequeño conejo asustado. «Señor Han, necesito disculparme con ella. Puedo explicarlo todo cara a cara. Calvino nunca usó realmente las redes sociales. Su trabajo lo mantenía ocupado. Sin embargo, como presidente del grupo, entendía cómo los rumores podían circular rápidamente dentro de la empresa». Continuó. Su expresión habitualmente severa se volvió aún más severa. «Lo entiendo», respondió en un tono profundo. Esa noche, Calvin trajo a Nicole a nuestra casa. La joven estaba detrás de él, claramente ansiosa e inquieta. «He traído a Nicole aquí para que pueda aclarar las cosas personalmente», explicó Calvin con un suspiro. «Mary, Nicole no es más que mi secretaria. Después del incidente de ayer, le di un regalo como una simple disculpa, nada más». Removió la cuchara pensativo,
terminando la sopa de nido de pájaro que había preparado la tía. «Lo siento, cuñada», dijo Nicole con seriedad, inclinándose profundamente. Estaba visiblemente temblando, su voz suave y frágil. «Es la primera vez que recibo un regalo tan extravagante y me dejé llevar por la emoción. Si hice algo que te molestara, por favor házmelo saber y lo arreglaré de inmediato». Calvin enarcó una ceja. Nicole lo miró, aparentemente buscando su apoyo, y asintió lentamente. Al verla valiente pero ingenuamente intentar confrontarme, no pude evitar encontrarlo algo divertido. «No soy su maestro ni su empleador, así que no tengo tiempo para instruirlo sobre el comportamiento adecuado», afirmé. Sin embargo, como esposa de Calvino, si alguien intenta acercarse demasiado a él, no te permitiré hacer las paces. Probablemente nunca antes había conocido a alguien tan directo como yo, y su expresión cada vez más avergonzada solo resaltaba su vulnerabilidad. «Mary, Nicole está aquí para disculparse contigo». Calvino entendió mi naturaleza y mi enfoque. Incluso si no estaba de acuerdo con mis acciones hoy, podía empatizar con mis sentimientos. Por lo tanto, no discutió, sino que accedió a que Nicole se disculpara, con la esperanza de que yo superara el malentendido. Todos somos individuos inteligentes. A veces, una sola mirada puede transmitir nuestros pensamientos unos a otros. «Lo entiendo. He decidido darle otra oportunidad a Calvin. Al fin y al cabo, en realidad no ha hecho trampa», dije. «Pero independientemente de quién sea, no volverá a suceder». «No necesitabas llegar a tales extremos con una chica». Calvin sacó el tema antes de acostarse. «Deberías habérmelo dicho primero». Había estado sentada en el tocador, cepillándome el pelo y mirando mi reflejo, admirando al apuesto hombre en el espejo. «Sabías que me encantaba ese collar, pero se lo diste a otra mujer. Es natural que me moleste. No soporto la idea de que alguien manche a este hombre perfecto. Me pregunto si todavía podría amarlo tanto». Calvin mantuvo la compostura y se acercó a la barra para servirse un vaso de agua helada. Lloró toda la noche por el malentendido. Por la mañana, al ver sus ojos hinchados, le di el collar como disculpa. Su razonamiento era impecable. 2 millones podrían ser una suma pequeña para nosotros, así que regalarlos no era gran cosa. Es solo una cuestión de si el destinatario se lo merece. Los dedos de Calvino golpearon la encimera de mármol, esperando que yo considerara sus palabras. Esta fue la primera vez que un tercero había causado tensión en nuestra relación. Nuestra educación y valores similares nos cansaron de tales problemas, ya que ambos valorábamos el decoro. «Calvino, te amo». Hizo una pausa, con los dedos inmóviles. Probablemente no esperaba que yo declarara mis sentimientos tan repentinamente. «Te amo a ti puro e inmaculado. Eso es lo que te hace diferente de los demás. Nunca dejas que las mujeres se acerquen demasiado porque desprecias todo lo impuro. Querías un matrimonio limpio. Antes no era así, pero tus valores me influyeron. Ahora compartimos los mismos objetivos de vida. Espero que nuestro matrimonio nunca se descarrile». Calvino suspiró. «No lo he hecho. Calvin es increíblemente lúcido. Sabía que yo era sensible, así que no le dio a Nicole más oportunidades de desarrollar conceptos erróneos. Sin el respaldo del presidente, Nicole, como pasante, se limitó a tareas básicas. Antes tenía oportunidades de trabajar por turnos en la recepción, pero ahora Eva ni siquiera la asignó a eso. No le había dado instrucciones a nadie para que la excluyera, confiando en que Calvin establecería los límites apropiados. En estos asuntos no necesité dar ninguna indicación. Muchas personas se aprovechan rápidamente de alguien cuando son vulnerables. En solo 2 semanas, esta nueva secretaria no pudo manejar la disparidad de la carga de trabajo y el estrés psicológico, lo que resultó en una pérdida de peso significativa. El punto de inflexión se produjo tras una importante reunión de alto nivel. Ese día, Nicole se encargó sola de limpiar una pequeña sala de conferencias. Vestida con un traje de negocios, se arrodilló en el suelo, luchando por quitar la goma de mascar de la alfombra con una cuchilla. Calvino, que había regresado inesperadamente, presenció esta escena. Al notar a alguien detrás de ella, Nicole entró en pánico y se levantó abruptamente. La mirada de Calvino era intensa y helada. Este juicio silencioso aplastó la autoestima de Nicole.
Señor Han, susurró ella, con lágrimas en los ojos. No estaba fingiendo ni actuando. Calvino siempre había sido la figura admirada a la que nunca pudo llegar. Apartada a un lado, estaba casi a punto de rendirse. Pero ahora, al verse expuesta ante el hombre al que respetaba, Nicole solo quería apartar a Calvin y huir. En solo 2 semanas, la niña, una vez vivaz y alegre, se había vuelto muy frágil. Era la primera vez que Calvino perdía los estribos. Cuando regresó a casa, rompió furioso el vaso de agua que le había dado y lo tiró al suelo. El agua salpicaba por todas partes. ¿Por qué no la dejas en paz, Mary? Te respeto y te amo, y he tolerado tus insultos y maltrato hacia ella una y otra vez. ¿Qué satisfacción obtienes al intimidar a alguien más débil? Recordé que durante el tiempo que Calvino estudiaba en el extranjero, su hermana menor se había suicidado saltando de un edificio debido al acoso escolar. Este trágico suceso había dejado una cicatriz permanente en su corazón, haciéndole detestar tal comportamiento. Mary, no dejes que te vea usar estas tácticas para dañar a otros nuevamente, o no me quedaré en silencio. Me quedé mirando fijamente al hombre que tenía delante, que estaba perdiendo el control. Por primera vez en nuestro matrimonio, Calvino había perdido la compostura y arremetió contra mí por algo que yo no había hecho. El dolor era insoportable, como vidrios rotos o agua derramada que no se podía volver a recoger. Calvin ascendió a Nicole a su asistente personal mientras despedía decisivamente a Eva, la asistente ejecutiva que había trabajado con él durante 7 años. Tienes que entender a quién estás sirviendo realmente, le dijo a Eva. Siempre había sido terca en ciertas áreas. Estoy trabajando para usted, señor Han, respondió ella. ¿Hay algunos asuntos que manejo en privado con la señora Han? Calvin le arrojó el horario de trabajo. ¿Es así? Tan noble. ¿Tu ética profesional también te lleva a maltratar a los demás? Eva se quedó sin palabras al darse cuenta de que la habían atrapado poniéndole las cosas difíciles a Nicole. Su rostro mostraba culpa. Calvino vio a través de ella. Sin tolerancia, incapaz de distinguir lo que está bien de lo que está mal, y usando tu posición para oprimir a tus colegas. ¿Qué te hace apto para seguir siendo mi asistente ejecutivo? Eva salió de la oficina derrotada. Varios asistentes afuera observaban con preocupación. Eva, ¿de verdad te vas? Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero rápidamente se las secó. Sí, me voy. Adiós, hermanas. Calvino y yo entramos en una guerra fría sin precedentes. Se quedó en un hotel y Nicole vino a recoger su ropa. Cuando Calvino quiere hacer sufrir a alguien, es aún más despiadado que yo. El ama de llaves ya había recibido instrucciones y empacó cuidadosamente los elementos esenciales de Calvin. Nicole, probablemente todavía intimidada por mi comportamiento, tomó la maleta del ama de llaves y obedientemente tomó un taxi. Antes de irse, dijo con cautela. Señora, el señor Han me pidió que la agregara como amiga. Si necesitas algo en el futuro, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Con Eva fuera, Nicole había asumido sus responsabilidades. No hay nada que discutir. Dile que se mantenga lo más lejos posible. Nicole no podía entender por qué yo seguía siendo tan terco, especialmente porque Calvin se estaba quedando en un hotel. Sus ojos reflejaban tanto confusión como una pizca de triunfo. El ama de llaves negó suavemente con la cabeza y ofreció algunos consejos compasivos. Señora, tal vez debería considerar relajarse un poco. Ve y discúlpate con el maestro. Ustedes dos nunca solían discutir, entonces, ¿por qué todo se ha intensificado de repente? El ama de llaves había estado con la familia Han durante más de 10 años. A lo largo de ese tiempo, las emociones se habían desarrollado de forma natural. Está esperando que me disculpe, ¿no? Eso es absurdo. ¿Por qué debería pedir perdón? Calvin nunca regresó a casa, pero las redes sociales de Nicole estaban constantemente activas. La mayoría de sus publicaciones detallaban la agenda de Calvin, un vestido de noche a medida para una abuela prominente, una invitación a un evento de capital privado, fuegos artificiales en una conferencia cumbre, la brisa nocturna en el Burj Al Arab, fotos con el CEO de Capital y más. Cada publicación parecía resaltar cómo conocer a personas influyentes había enriquecido su vida con nuevas experiencias. Estas actualizaciones recibieron cientos de me gusta, y algunos comentaristas incluso le sugirieron
que comenzara un blog para mostrar el estilo de vida de la élite. Algunos amigos en común me enviaron capturas de pantalla de sus redes sociales con expresiones de perplejidad. Hoy en día, si quieres saber el paradero del señor Han, solo tienes que seguir las redes sociales de su secretaria. Tendrás una idea clara. Todos fueron lo suficientemente inteligentes como para mantener sus comentarios sutiles. En el pasado, por lo general, yo era el que acompañaba a Calvino a los eventos. Cuando estaba ocupado o no quería asistir, uno de sus asistentes tomaba mi lugar. Ahora, su compañera habitual había cambiado. No tenía la energía para responder a los recordatorios bien intencionados de mis amigos, así que simplemente envié un emoji de agradecimiento. Durante este tiempo, estuve trabajando en secreto con la firma de contabilidad de Bai para ayudar a dividir nuestros activos. Fue una tarea enorme e intrincada. Debido a nuestro matrimonio, los dos conglomerados tenían acciones el uno del otro. Además, había fondos familiares, varias propiedades, metales, acciones, yates y un sinnúmero de otras inversiones para administrar. Incluso tuve que localizar escrituras y fotos de algunas propiedades en el extranjero para recordarlas vagamente. Organizar todo esto requirió mucho tiempo. Un día recibí una llamada de Calvino, que acababa de regresar de un viaje de negocios. Mamá quiere que cenemos en su casa. Muy bien, actuamos como si no pasara nada, comportándonos normalmente. El conductor primero recogió a Calvin en el aeropuerto, luego a mí, y condujimos juntos a la residencia Gu. Calvin y Nicole se sentaron en la parte de atrás, dejándome el asiento delantero. La alegría de Nicole era evidente. Mi situación me pareció algo divertida por lo absurdo. Sin embargo, esta vez no retrocedí y tomé el asiento delantero con calma. Calvin parecía frío y la tensión a su alrededor era espesa. Cuñada, acabamos de regresar de Manhattan hoy. La anciana dijo que quería ver al señor Han, así que compré algunos regalos y pensé en acompañarlo a visitarla. Nicole era tan habladora como siempre, pero su comportamiento se había vuelto más pulido y sofisticado. Parecía que su tiempo siguiendo a Calvino le había enseñado mucho. Permanecía en silencio, cerrando los ojos para descansar. Al darse cuenta de que no estaba recibiendo ningún compromiso, Nicole se calmó. Calvino permaneció en silencio, y el viaje en automóvil permaneció en silencio a partir de entonces. Cuando la madre de Han conoció a Nicole, se sorprendió un poco. Nicole saludó y se presentó suavemente, aparentemente experta en halagos. Rápidamente, hizo que la madre de Han se riera a carcajadas. En la mesa de la cena, Nicole comenzó a compartir historias divertidas sobre Calvin en el trabajo, lo que le valió a la madre de Han sonrisas de aprobación. Luego preguntó sobre la vida personal de Calvin, y Nicole dirigió la conversación sin esfuerzo. El ambiente en la mesa se volvió notablemente tenso. Nicole seguía sonriendo con sus hoyuelos, pero de repente pareció darse cuenta de que se había excedido en la tensa atmósfera, comprendiendo que no era del todo ingenua. Se suponía que los asuntos cotidianos eran mi responsabilidad. La madre de Han no era tonta. Calvino permaneció en silencio. Me limpié la boca cuidadosamente con una servilleta. Mamá, estoy esperando un bebé. ¿De verdad, Mary? Es una noticia maravillosa. Los ojos de la madre de Han brillaron. ¿Cuándo te enteraste? El hombre, que había estado meditabundo en silencio desde que entró en el coche, mostró una rara emoción en su rostro. Levanté una ceja con una pizca de alegría maliciosa. Acabo de enterarme ayer. El médico dijo que habían pasado 3 semanas. La madre de Han estaba emocionada y quería llamar al padre de Han para planear una visita al hospital conmigo al día siguiente. Nicole estaba atónita. Sus grandes ojos almendrados parecían tan inocentes y puros. Cuñada, ¿estás segura del momento? El señor Han y yo hemos estado en el extranjero por negocios durante los últimos 2 meses. La expresión de la madre de Han vaciló ante esta declaración. No hay error. Consulté a la profesora Fang, una obstetra de renombre, y me confirmó que habían pasado 3 semanas. Subrayé 3 semanas. Calvino sabía muy bien que no había estado en casa durante ese periodo. Este niño no era suyo. El calor de su rostro desapareció al instante. María. Se estaba gestando una tormenta alrededor de Calvino, pero él estaba tratando desesperadamente de controlarla, aparentemente esperando una explicación de mi parte. Mi sonrisa se volvió más triunfal. «¡Felicidades, Calvino! ¡Voy a ser madre!».
No hagas bromas sobre esto, respondió con frialdad. Le presenté la prueba de embarazo que había preparado. Desafortunadamente, esto no es una broma. Mientras estabas de luna de miel con tu amante, yo me sentía solo y me divertí un poco con algunas llamas pasadas. Ahora ni siquiera sé quién es el padre. Si no te importa, podría dejar que el niño te llame papá, pero tendría que tomar mi apellido. Con cada palabra que pronunciaba, la expresión de Calvin se volvía más fría. Eso es suficiente. Cuando dije la última frase, Calvino finalmente perdió la compostura. Ignoré su ira. Calvino, ¿cómo se siente ser engañado? Calvino nunca esperó que yo tuviera abiertamente una aventura y luego declarara a todo el mundo que estaba embarazada del hijo de otro hombre. «Nunca te he engañado», respondió él, con las manos apretadas con fuerza y las venas abultadas. Parecía que esta revelación realmente lo había sacudido. Simplemente estábamos trabajando juntos. Nunca cruzamos ningún límite. Nunca he sido infiel. Me toqué el vientre. Ya no me interesaban sus tardías explicaciones. Tu secretaria muestra su vida laboral diaria juntos en las redes sociales, Calvin. ¿No te has dado cuenta? Incluso nuestros amigos me observaron y me advirtieron. ¿No crees que eso cuenta como cruzar la línea? Si puedes llevarla a observar las estrellas y la luna, entonces puedo hablar de poesía y filosofía con otros hombres. Calvino, que rara vez estaba tan enojado, estaba furioso. Yo, en cambio, me era indiferente. De hecho, me sentí algo arrepentido. ¡Qué lástima, Calvino! No tuve tiempo de llevar a un hombre a casa en el jardín Han conmigo. En comparación con tu comportamiento provocativo de hoy, todavía estoy un poco atrasado. Calvino no podía aceptarlo. Creía que él y Nicole eran inocentes. Aparte de las interacciones relacionadas con el trabajo, su contacto era mínimo. Simplemente quería usar a Nicole para agitar las cosas a su alrededor. No podía entender por qué todo se había salido de control de esta manera. Antes de esto, siempre había pensado que nuestro matrimonio era estable y feliz. Cuñada, el señor Han y yo somos inocentes. Frente a la madre de Han, Nicole estaba ansiosa por defenderse. La señora Han y yo hemos hablado varias veces por teléfono. Por motivos de trabajo, aproveché esta oportunidad para visitar. Esto es puramente trabajo para mí. Es posible que no lo entiendas ya que nunca has tenido un trabajo, pero como secretario en jefe del presidente, tengo que ser meticuloso en todo. Pero el señor Han y yo nunca hemos cruzado ninguna línea. Nicole se sentó al lado de Calvin, con una postura recta y segura. ¿Es así? En el camino hacia aquí, usted se sentó al lado de Calvino mientras la esposa del presidente se sentaba al frente. ¿Tu minuciosidad desapareció de repente? Expuse despiadadamente su hipocresía. Nicole se quedó sin palabras, sin saber cómo responder, y tampoco perdoné a Calvino. Calvin, ¿es este el asistente principal que has estado preparando durante los últimos 2 meses? Eva también es mujer, también tu secretaria. Ella ha estado contigo desde que se graduó de la universidad. ¿Alguna vez se ha sentado a tu lado? Es incluso más meticulosa que Nicole. ¿Alguna vez la he atacado? Una vez, la respiración de Calvino se aceleró y un rubor rojo se extendió a las comisuras de sus ojos. ¡Divorciémonos, Calvino! Un hombre me llevó a la fuerza de vuelta a nuestra casa, dejando a Nicole en la finca Han. Era su primer regreso desde que comenzó nuestro conflicto silencioso, y yo ya había vaciado la mayor parte de la casa. Incluso el personal doméstico había sido despedido. Calvino se quedó paralizado, asombrado de que el lugar que habíamos habitado durante 3 años le pareciera de repente extraño. Finalmente entendió que mi mención del divorcio era intencional. Sus ojos se enrojecieron cuando la incredulidad se apoderó de él y me estrechó fuertemente en su abrazo. «Mary, yo no he hecho trampa», murmuró, con la voz cargada de tristeza. «Puedes descartar al bebé y podemos empezar de nuevo», respondí sarcásticamente, sintiendo como si estuviera escuchando una broma. «Ese es mi hijo. ¿Por qué debería abandonarlo?» Mi actitud serena pareció penetrar en el corazón de Calvino. No hice nada malo, ya lo sabes. Me liberé de su agarre. Sí, sé que todavía eres inocente, pero ¿de qué sirve? Hiciste que Nicole viniera a nuestra casa a recoger tu maleta, sabiendo que me molestaría. La llevabas a todos los eventos, a sabiendas de que me criticarían. Hiciste todo esto a pesar de conocer sus sentimientos por ti,
Permitiste sus provocaciones, dejándome humillar y obligándome a reconciliarme. Me desprecias por maltratar a los vulnerables. Pero Calvino, ¿no viste cómo ese supuesto debilucho seguía provocándome? Las lágrimas corrían por mi rostro mientras recordaba todo, incapaz de comprender lo frágil que se había vuelto nuestro matrimonio. Sabías que ella sentía algo por ti, ¿verdad? Te lo advertí hace mucho tiempo, Calvino. La ignorancia deliberada es más peligrosa que no saber nada. Su cuerpo temblaba, su postura inestable y su voz apenas audible. Lo siento, Mary. Me recordaba a Sophie, y temía que Calvin se convirtiera en uno de esos monstruos. Sophie Hahn, quien también tenía 2 joyuelos dulces. Simplemente no quería verla llorar. Calvino respondió, nunca tuve ninguna intención con respecto a ella. Al ver su remordimiento, no sentí nada en mi interior. Tal vez él era inocente, pero yo no estaba dispuesta a exponer ingenuamente mis vulnerabilidades a alguien que pudiera hacerme daño. Calvino se negó a consentir el divorcio. Contrató a un nuevo asistente ejecutivo masculino, de alto nivel e incluso bebió borracho en la bodega. Necesité todas mis fuerzas para ayudarlo a sentarse en el sofá. Manejaba bien su bebida, silencioso y obediente. Pero cuando estaba a punto de irme, el hombre de los ojos rojos me agarró de nuevo, frágil y suplicante. Mary, no nos divorciemos, por favor. Si quieres al niño, entonces tómalo. En cuanto a Nicole, una gran corporación tiene sus propias regulaciones, y no podía despedir a alguien sin razón si no había hecho algo malo. Sin embargo, el distanciamiento intencional del presidente estaba señalando claramente algo. Al parecer, el ex asistente personal del presidente había pasado de la noche a la mañana de ser admirado por todos a ser objeto de burla privada. Cuando Nicole me visitó, su brillo juvenil había desaparecido y ninguna cantidad de maquillaje podía ocultar su agotamiento. Te vi en mi primer día en la empresa, comenzó, cogiéndome desprevenido. Ese día te traje té y esperé a tu lado tus instrucciones. Usted y el señor Hahn estaban discutiendo un regalo de bodas apropiado para un amigo y nunca me miraron. Su expresión era burlona. Para alguien como el señor Hahn, si no fuera por el trabajo, nunca habría tenido la oportunidad de conocerlo. ¿Y tú? Tuviste suerte de nacer en una buena familia para poder casarte con él. En la subasta, le dije al señor Hahn que era de mala educación que el jefe se sentara al frente mientras el empleado se sentaba detrás. Le dije que cambiaría una vez que te viera. El señor Hahn no se opuso. La muchacha parecía recordar el orgullo que sintió ese día. Pedí café y postre para ella, igual que lo hice para mí. Mi desapego habitual parecía irritarla, enrojeciendo sus ojos de ira e intensificando su odio. Alguien como tú, un niño rico malcriado, ¿qué derecho tienes a menospreciarme? No mereces el amor del señor Hahn. ¿Es así? ¿De verdad lo entendiste? Observé con calma cómo se ponía nerviosa. Su rostro juvenil luchaba por mantener la compostura. ¿No es porque te amenacé? De lo contrario, ¿por qué estaría tan molesto y querría divorciarse? Revolví lentamente mi café. Porque engañé y quedé embarazada del hijo de otro hombre. Ya lo sabes, ¿verdad? Tú... Nicole tropezó con sus palabras, sus emociones a punto de romperse. ¿De qué hay que estar orgulloso? Eres una mujer mayor de mal genio y desempleada que lleva en su vientre al hijo de otro hombre. ¿Crees que el señor Hahn todavía te quiere? Sin dudarlo, le di una fuerte bofetada en la cara. En primer lugar, no importa la edad que tenga, todavía soy 2 años más joven que su precioso señor Hahn. En segundo lugar, ¿a quién crees que estás llamando bastardo a mi hijo? Y por último, he querido abofetearte durante mucho tiempo, tonto. Cuando estaba embarazada de 4 meses, la familia Hahn se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Bajo la presión de la corporación Hahn, Calvino acordó un divorcio pacífico. Las propiedades entre nuestras familias eran extensas y la cooperación estratégica que habíamos establecido era mutuamente beneficiosa, por lo que nuestros padres no vieron la necesidad de cambiarla. La división de los bienes prematrimoniales fue clara, sin que ninguna de las partes planteara objeciones. Organicé meticulosamente las finanzas conjuntas posteriores al matrimonio. Calvin firmó los papeles con calma, luciendo como una grulla caída de un pedestal que alguna vez fue grandioso, con las alas rotas por sus propias acciones y la sangre manchando sus plumas que alguna vez fueron puras. Nos divorciamos con dignidad y nos despedimos. Cuando nació nuestro bebé, tomó mi apellido,
Bye. Los forasteros pensaban que era prematuro, pero tenía unos genes excelentes. Mi madre no paraba de preguntar quién era el padre. No se lo dije. La supuesta aventura de una noche fue una mentira que inventé, pero no necesitaban saberlo. Desde que era un niño, mis padres ya no me presionaron para que me volviera a casar. Decidieron criarlo como heredero cuando aún era joven. A medida que el niño crecía, comenzó a parecerse cada vez más a su padre. Sin las limitaciones del matrimonio, pasé los últimos años viviendo libre e indulgentemente. Tenía algunos novios jóvenes y guapos, y Eva y yo charlábamos de vez en cuando. De ella escuché algunos chismes. Nicole no duró 6 meses en su trabajo y se fue sola. Pero en este círculo, todos estaban bien informados, y ninguna empresa importante la contrataría. En los últimos 2 años, Calvino se aisló cada vez más y se centró en su trabajo. Todos los años, en la junta de accionistas, mi padre insistía en que regresara al país para representarlo. Sabía lo que mis padres estaban pensando. Me divertía, pero no me molesté en revelarlo. Después de las reuniones, Calvino me metía en su coche, diciendo que íbamos a visitar a mis padres para el año nuevo. Oscar ama a Calvino. Alguien le había dicho en secreto que Calvino era su padre. Así que cuando ve a Calvin, retuerce su cuerpecito y llama a su padre para que lo recoja. Calvino lo adora y nunca se niega. Ahora que los rasgos de Oscar se están volviendo más distintos, ¿cómo podría Calvino no entenderlo? Durante el año nuevo, me quedé en el país para reunirme con mi familia. Calvino canceló todo su trabajo para quedarse con nosotros. Quería preguntar si debíamos volver a casarnos. Me negué. El matrimonio debe ser perfecto o no serlo en absoluto. De lo contrario, solo estás invitando a la miseria sobre ti mismo. Pero cada vez que Oscar ve a Calvino, está visiblemente más feliz que de costumbre. Insiste en sentarse entre Calvin y yo, gritando, «¡Mamá!» por un lado y «papá» por el otro, riéndose tontamente todo el tiempo. Le di un golpecito en la parte posterior de la cabeza, diciéndole que no gritara al azar. Los ojos de Calvino se enrojecieron y parecía perdido. Tenía 1000 disculpas que quería decirme, pero ya no los necesitaba.